Pues gracias, María José, por la presentación. Sí, de formación hace unos cuantos años estudié biología, pero quizás igual la presentación de hoy va a ser un poquito más matemática. Voy a profundizar un poco en las expresiones y los desarrollos que llevé a cabo en mi tesis. Soy doctora de Estadística por el Departamento de Estadística de la Universidad de Vigo y también pertenezco al grupo SIDOR y al CIMBio. Y efectivamente compagino mis labores docentes en el departamento con una empresa, es GetLife, y es una startup con sede en Madrid. Desarrollan una idea muy innovadora y lleva muy poquito de tiempo de vida, pero está creciendo. Entonces, vengo a presentar un paquete de R. Este paquete de R se llama Cluz-Curve y lo he desarrollado conjuntamente con Marta Sestelo y Javier Roca de la Universidad de Vigo y con Luis Meira Machado de la Universidad de Miño. Este paquete lo que nos permite es determinar grupos de curvas no paramétricas y nosotros nos hemos centrado en dos contextos, en el análisis de supervivencia y en el de regresión. Bien, aquí podemos ver el índice de mi presentación. Empezaré con la aplicación a datos para mostraros un poco de dónde surge la idea de construir este paquete. Pasaré a mostrar la metodología que desarrollamos, tanto la metodología de supervivencia como de regresión. Y por último, voy a contar el paquete de R, Cluz-Curve, la estructura, la funcionalidad y por último las conclusiones. Bien, como dije, este paquete funciona para dos contextos. Empiezo con el estudio de un conjunto de datos de supervivencia. Es un conjunto de datos bastante conocido en el sector. Contábamos con casi 700 pacientes, mujeres que padecían cáncer de pecho y que se les sometió a cirugía para eliminar el tumor. De ellas, lamentablemente cerca de 300 sufrieron recurrencia de la enfermedad. ¿Y qué tipo de datos tenemos? Bien, pues como es habitual en estos casos, el evento de estudio es la recurrencia, la enfermedad, y en este caso pues tenemos el tiempo medido en días hasta este evento. También tenemos la variable indicadora de censura y por último, vamos a considerar una variable categórica que es el número de nodos malignos que presentaban las pacientes y en este caso pues eran agrupados de 1 a más de 13. Aquí en la derecha podemos ver las curvas de supervivencia para cada uno de los niveles de esta variable categórica, los nodos. Y la idea es ver si estas curvas son similares entre sí o bien pues, puede haber alguna diferencia en función de los nodos que presentaban las pacientes. Ahora, voy a pasar al ejemplo de regresión. Para eso tengo un conjunto de datos pues, un poco diferente. En este caso contábamos con individuos, en este caso eran percebes, recogidos en 5 puntos de la costa atlántica gallega y en concreto pues, teníamos como cerca de 5.000 individuos. Y cada uno de estos individuos fueron medidas dos variables. Una, la variable rostro carenal, que es como la anchura del individuo, y por otro lado teníamos el peso en seco. Pues la idea de este estudio era medir la relación de estas dos variables y ver el crecimiento en función de las localidades y conocer si este crecimiento era similar en todas ellas o bien ha existido un crecimiento diferenciado en función de la localización geográfica. Pues bien, viendo estas gráficas, nosotros en su día nos cuestionamos las dos preguntas que aparecen en las diapositivas. En primer lugar, nos planteamos si todas estas curvas eran iguales. Y en caso de no ser así, pues la idea es poder intentar determinar o identificar grupos de alguna manera. Bien, en la literatura existen bastantes metodologías que permiten contrastar la igualdad de curvas en el contexto de supervivencia. Quizás el más conocido sea el log-rank, pero existen otras como las que veis aquí en la diapositiva. En caso de contrastar la igualdad de curvas en el contexto de regresión, pues es un tema bastante estudiado también. Aquí os pongo algunas de las referencias más conocidas y quizás para una muy amplia revisión sobre este tema pues tenemos el trabajo de Vences y de Rosa publicada en el 2013. Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando la hipótesis nula de igualdad de curvas es rechazada, esto indica que al menos una curva es diferente. Entonces, aquí una posible solución muy sencilla sería poder hacer comparaciones a pares, ¿no?
El problema es que cuando existe un gran número de curvas, evidentemente aumenta el número de comparaciones y, por lo tanto, aumenta la dificultad de interpretar estos resultados. Entonces, en este punto, pues sí que en otros contextos surgieron pues, algunas aproximaciones para abordar el tema de determinar grupos. En el contexto de datos funcionales existen algunos trabajos y en el contexto de datos longitudinales. Pero en el contexto de supervivencia, hasta el momento no existe ninguna referencia. Y en el contexto de regresión, pues nosotros nos hemos centrado en determinar un procedimiento utilizando datos transversales, el contexto más clásico de la regresión. Entonces es lo que pongo aquí. Nosotros proponemos un nuevo procedimiento para determinar grupos de curvas en supervivencia y en regresión con una selección automática de su número. Bien, paso ahora a mostrar la metodología desarrollada, pero bueno, antes voy a establecer un poco de notación. Partimos de un modelo de censura aleatoria donde tenemos observaciones de J poblaciones. Asumimos que estos T y J son tiempos medidos desde el inicio del estudio y asumimos que estos tiempos están sujetos a una variable de censura por la derecha, que está C y J, y se asume independiente de estos tiempos. Entonces, debido a que tenemos censura, nosotros únicamente observamos T tilde y delta, donde este T tilde es el mínimo entre T y C, y este delta es el indicador de censura, que va a tomar el valor de 1 cuando los tiempos son no censurados. Entonces, ya que el tiempo es censurado y se asume independiente del proceso, ¿no? Las curvas de supervivencia, estas SJ, pueden ser estimadas consistentemente utilizando el estimador de Kaplan-Meier. Y como sabemos, pues, es uno de los estimadores más utilizados en este contexto de supervivencia y bueno, su representación más habitual es por medio de un producto de la siguiente manera. En cuanto al contexto de regresión, vamos a asumir J vectores aleatorios que satisfacen los siguientes modelos de regresión no paramétrico, como siguen en esta expresión, donde este MJ es la función suave y epsilon J son los errores de regresión que se asumen independientes de la covariable. Bueno, existen en la literatura pues, muchas metodologías para estimar estos modelos de regresión. Nosotros nos hemos centrado aquí, y por no entrar más en detalles, es simplemente mencionar que utilizamos estimadores locales lineales tipo kernel y digamos que el estimador de MJ en la posición X vendría dado por el primer elemento de este vector, que se obtendría minimizando esta expresión, ¿no? Donde está K pues es la función tipo kernel y el HJ es el parámetro de suavizado o la ventana. Paso ahora a contar un poco el algoritmo propuesto. Si esta hipótesis nula de igualdad de curvas, tanto de manera general del contexto de supervivencia o el contexto de regresión, es rechazada, como dije, la idea es determinar grupos de curvas, o dicho de una manera un poco más formal, es evaluar si los J niveles pueden ser agrupados en estos K grupos, cumpliendo pues, una serie de condiciones que ahora no voy a mencionar. Entonces, nosotros proponemos un procedimiento de contraste para un número K dado, de que la hipótesis nula, esta H sub 0K, indica que existe al menos una partición G0 con tamaño K o menor, de tal manera que bueno, estas condiciones son verificadas, ¿no? Entonces, el procedimiento de contraste se basa en este proceso J-dimensional, donde esta U, digamos que mide la distancia de las curvas, de cada una de las curvas a su centroide, entendiendo como el centroide, pues la estimación basada en la muestra combinada de la partición GK. Y aquí, bueno, veis en la diapositiva pues, los estadísticos propuestos, proponemos un estadístico del tipo Kramer-von Mises, donde bueno, se basa en la norma L2 y un estadístico, digamos que utiliza la norma L1. Vale. Cuando tenemos un número elevado de curvas, digamos, resolver este problema de minimización pues requiere un elevado coste computacional, ya que tendríamos que evaluar todas las posibles asignaciones de cada curva a su grupo. Y para ello, nosotros proponemos el uso de dos algoritmos heurísticos. En concreto, utilizamos el K-means para aplicar en el estadístico que utilizaba la norma L2 y, por otro lado, el K-medians para el otro estadístico. Bien, ¿cuál sería la regla de decisión? Pues rechazaríamos la hipótesis nula para valores altos del estadístico. ¿Cómo calibraríamos la distribución del estadístico? Pues utilizaríamos métodos Bootstrap bajo la hipótesis nula. Bien, ahora simplemente voy a contar rápidamente los pasos del procedimiento de contraste para un K dado.
Entonces, de la muestra original la utilizamos para estimar las funciones, estas de manera general FJ, de la manera que queramos. Una vez que tenemos esto, podemos obtener la mejor partición utilizando los algoritmos heurísticos que mencionaba, el K-means o el K-medians. Y con ello podríamos obtener los centroides. Una vez que he conseguido hacer todo esto, pasaríamos al paso 2, que es obtener los valores del estadístico. Bien, aquí en el paso 3 lo que voy a explicar es que vamos a generar un número muy elevado de réplicas bootstrap. Sí que hay diferencias si estamos en el contexto de supervivencia, en el contexto de regresión. No voy a entrar en detalle, simplemente mencionar que en el contexto de supervivencia utilizamos el bootstrap simple y en el contexto de regresión es el while bootstrap. Y finalmente, pues una vez que tenemos las réplicas bootstrap, podemos calcular estos valores de D estrella, que es el valor del estadístico en estas réplicas, y la regla de decisión sería rechazar la hipótesis nula si el valor del estadístico en la muestra es mayor que un determinado percentil obtenido a partir de estos valores. Bien, como dije, hasta este punto lo que hemos evaluado es si somos capaces de agrupar en K grupos. Sin embargo, la idea del procedimiento es determinar automáticamente este número. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Pues es lo que represento en esta diapositiva, que es el algoritmo que nosotros proponemos. Entonces, con la muestra original vamos a estimar las curvas, inicializaremos el algoritmo con K igual a 1 y contrastaremos esa hipótesis, obtenemos la mejor partición a través de K-means o K-medians, estimamos los centroides, obtenemos el valor del estadístico y generamos muchas réplicas bootstrap. En este momento hay que tomar la decisión. Si rechazásemos esa hipótesis nula, el algoritmo automáticamente iría al paso 2.1, pero en este caso contrastando K más una hipótesis. El algoritmo pararía cuando una determinada hipótesis no es rechazada. Y entonces en este punto no solo tenemos la asignación de las curvas a sus grupos, sino también el número óptimo de grupos, que es lo que realmente estábamos buscando. Esto fue brevemente, ahora paso con el paquete que realmente es lo que vengo a contar. Se llama CluseCurve y como su propio nombre indica, pues es la abreviatura de Clustering Curves. Es un procedimiento que permite determinar grupos en múltiples curvas y además seleccionar automáticamente su número. Mencionar que debido al alto coste computacional que tenemos de las réplicas bootstrap, nosotros hemos utilizado técnicas de paralelización para agilizar un poco este coste computacional y que sea realmente útil y eficiente cuando aplicamos este paquete en contextos reales, ¿no? De conjuntos de datos reales. Bueno, y que está disponible en el CRAN para que se pueda utilizar. Entonces, brevemente, pues tenemos dos principales funcionalidades en este paquete. Por un lado, determinar grupos de curvas dándole de antemano el número K, que se funcionaría básicamente como la función K-means de R, le tenéis que pasar como input el número K, y en este caso, pues, si es el contexto de regresión, en el caso de supervivencia. Por otro lado, tendríamos estas dos funciones, RecluseCurve y SurCluseCurves, que lo que me permiten es, además, seleccionar automáticamente su número. Y luego para los típicos resúmenes numéricos y gráficos podemos utilizar las funciones clásicas de print, summary y autoplot. Esto es un ejemplo de una de las funciones principales del paquete. Por mencionar algunos de los... para el contexto de supervivencia. Y por mencionar algunos de los argumentos de esta función, pues tenemos el vector de tiempos, tenemos la variable indicadora de censura y, por otro lado, una variable categoría que me indica la población a la que pertenecen estos tiempos. Y con estos dos argumentos, cluster y ncores, lo que estoy especificando es si quiero ejecutar el código en paralelo o no. Y de ser así, pues especificar el número de cores o núcleos que queremos que utilice para este fin. Entonces empiezo a enseñar la aplicación de este paquete al conjunto de datos que os mencionaba al iniciar esta charla. Aquí son los típicos comandos de cargar las librerías y de el conjunto de datos y la cabecera de la base de datos, pero recordar que simplemente necesitábamos estas tres variables, el tiempo hasta la recurrencia, los nodos y la variable indicadora de censura, y que los nodos iban de 1 a más de 13 niveles. Vale, con la función que os estoy enseñando en esta diapositiva, lo que intento es hacer 6 grupos pasarle de antemano, que son 6 grupos de curvas, ¿sí? Y con la función print ejecutada en el objeto de la función anterior, pues vemos que se hacen 6 grupos, el número de datos y el algoritmo utilizado. Pero uno realmente lo que quiere ver es si realmente cómo son la estimación de estas curvas.
Entonces, para ello podemos pasarle la función autoplot al objeto anterior y representar con colores o no, en este caso no las he coloreado y en este caso sí, la asignación de los grupos de la asignación de las curvas a sus grupos. Y en este caso, bueno, la pregunta que surge es si realmente hay 6 grupos de curvas, como represento en esta diapositiva, hay más, hay menos, y para ello pues lo que hago es pasarle la otra función que está implementada y que me dice no solo dónde es la asignación de las curvas, sino también el número óptimo de grupos. En este caso, tras ejecutar esta función, pues finalmente me devuelve como resultado que hay 3 grupos de curvas. Rápidamente, si aplicamos la función summary sobre el objeto de la función anterior, podemos ver lo que comentaba de la asignación de cada una de las curvas a sus grupos y una tabla resumen con el resultado de los p-valores de los contrastes realizados y de los estadísticos. Bien, aquí lo que veo es la asignación de las curvas a sus grupos, nuevamente utilizando la función plot, y aquí, con el argumento centers igual a true, lo que estoy representando son los centroides. Por mencionar las conclusiones de este estudio, decir que las mujeres que padecían, bueno, que habían presentado 3 nodos o menos, padecían una mayor probabilidad de no padecer recurrencia, mientras aquellas que tenían 10 nodos o más, pues su probabilidad de recurrencia al cáncer pues, era mayor. Ya para terminar y que no sea demasiado pesada porque es la última charla, mencionar que el paquete no solo me permite contrastar la igualdad de curvas, sino también agruparlas cuando esto no son iguales. Comentar que es un paquete estable y eficiente computacionalmente gracias a las técnicas de paralelización y que bueno, el trabajo se basa en algunos artículos que están publicados en alguna de las revistas. Y por último, bueno, pues esta es la literatura el resumen de la literatura que he utilizado para esta charla. Y con esto doy por finalizada mi presentación. ¿Preguntas, comentarios para Nora? Bueno, eu quería saber se serviría tamén para a inversa da función de supervivencia. Se tes unha función tipo de riesgo ou unha función tipo cuantil, se tamén serviría para eso. Sí, la aplicación de este algoritmo con las características dentro de determinados contextos que habría que ajustar, podríamos aplicarla a funciones de riesgo, podríamos aplicarla curvas de incidencia acumulativa. Bueno, son trabajos en los que la expansión de esto a otros contextos estamos trabajando para llevarlo a cabo. Sí. Gracias, Óscar. Yo tengo dudas sobre, a la hora de determinar automáticamente el número de grupos, si no entendí mal, el algoritmo lo que hace es va probando con un número bajito de grupos y lo va aumentando. Entonces yo entiendo que la salida de ese algoritmo dará la menor cantidad de grupos tal que la agrupación es significativa, ¿no? Que tiene sentido. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es significativo agrupar en 3 grupos, pero la agrupación óptima es en 4, por ejemplo? O sea, no sé si me explico. Que el algoritmo me para en 3 frente a que realmente debería haber parado en 4, es la pregunta. O sea, sí, que pare en 3 y que tenga sentido hacer 3 grupos y que estén diferenciados, pero que quizás lo óptimo sea hacer 4 grupos o 5 grupos. Nosotros cuando hacemos los contrastes sucesivos, el cálculo, digamos que es la distancia de cada curva a su centroide, cuando esa distancia sea mínima. Entonces, estos resultados están probados con simulaciones, entonces realmente hemos comprobado que si teóricamente el número óptimo era 4, nunca se quedaba por debajo. Llegaba a 4 con un nivel de significación el 95% de las veces. Lo que pasa que en esta charla no me dio tiempo a enseñar los resultados de simulación. Hemos probado distintos contextos, hemos probado esta metodología comparando con otros trabajos, otros escenarios de simulación, no solo los que nosotros proponemos.
Y realmente es sorprendente porque, por ejemplo, hemos probado escenarios de 120 curvas en los cuales tenemos, por ejemplo, 100 datos o 200 datos por curva. Estamos hablando de un volumen de datos bastante, hablo en regresión, por ejemplo, ¿no? Un volumen de datos bastante elevado y nosotros, digamos que en comparación a la literatura que existe, somos los que menor error cometemos en este sentido. Uno de los trabajos con los que nos comparamos es los que ponía en la literatura ahí, con datos longitudinales de Vogt y Linton del 2021. En este sentido, pues ellos, la asignación, por un lado hay que el número de grupos sea el óptimo y por otro lado es que la asignación sea correcta. Y en este sentido nosotros pues lo hacíamos mejor que ese otro trabajo que estaba publicado. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna pregunta, comentario más? Bueno, pues agradecemos a Nora nuevamente. Puedo coger esto de aquí, ¿no?